en referencia a la diversidad sexual y a la transexualidad más específicamente. Entonces vamos a contar en una primera parte con Rosa, que viene de Cataluña, que la conoceréis todas. Es la fundadora de Transit, ginecóloga y sexóloga. Luego vamos a contar con dos asociaciones, con Catalingorri y Naisen. Catalingorri es la asociación que se encarga o que es referencia en el mundo LGTBI aquí en Navarra, y Naisen como asociación de familiares de personas trans. Y también contaremos con Iván, una persona que ha transitado y que nos va a contar también un poco su experiencia y cómo a través de su práctica fue una persona importante de la fundación de Catalingorri y la realización de la ley de diversidad sexual. Así que sin más, vamos a empezar con Rosa. Rosa, todo tuyo. Os quiero recordar que en este código QR, en esta plataforma, la última parte de todas, tenéis una opción para enviar todas las preguntas que queráis, que recogeremos para luego en la mesa redonda, cuando estemos hablando todos a la vez, pues podamos generar un poco de debate y de preguntas que nos puedan interesar a todas, ¿vale? Venga, pues te dejo, Rosa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí, estoy otra vez en Navarra, ¿no? que ya vine un par de veces y igual alguien ha escuchado y conozco a algunas personas, o sea que no sé muy bien si hay mucha gente nueva. Hay gente que no conoce Transit. Bueno, vale. Pues os explico. Bueno, yo soy ginecóloga, ya lo han dicho, el máster en sexualidad humana, y bueno, ya me hice ginecóloga ya por militancia política, militancia feminista, porque en aquel momento, pues, yo era en los años 78 o así, y la verdad es que los derechos de las mujeres a nivel de salud sexual y reproductiva estaban fatal, y entonces decidí que, yo me haría ginecóloga, a pesar de que odiaba a los ginecólogos y la ginecología en general, para dar voz a las mujeres para decidir con sus cuerpos y sus vidas. Pasan muchos años, tengo una trayectoria profesional bastante buena, llego a directora de servicios de atención a la salud sexual y reproductiva del Institut Català de la Salut, allí estoy unos 25 años, y en uno de estos servicios aparecen dos mujeres trans que no son tratadas adecuadamente por parte de ginecólogos. Piden hablar con la dirección, yo las atiendo y me explican un poco lo que les ha sucedido, y es cuando yo les prometo que algún día haré una consulta que sea respetuosa con sus necesidades. Y allí aparece el germen de Transit, ¿no? Tardé un tiempo, pero un año y medio, 2 más tarde, en el 2012, hay una ocasión fantástica para mí, porque me echan de la coordinación con un expediente, y entonces dispongo de más tiempo, y lo que decidí fue hacer una consulta para personas trans dentro del sistema de salud. Y allí nace Transit. Primero fui al activismo trans a decir si esto les podía servir, porque yo lo que quería era hacer una consulta de salud sexual y reproductiva para personas trans. O sea, yo no me imaginaba cambiar el modelo de atención para las personas trans de Cataluña, porque si lo hubiera imaginado igual no me metía en la película, pero aquello pretendía eso. Les pareció bien, empecé, volví a la dirección porque se demostró que aquel expediente era erróneo, y ahí empieza Transit. Se presenta en la jornada del 20 de octubre del 2012, que era la jornada de despatologización. Yo en aquel tiempo contacto con muchas personas trans, me explican todo el horror y las violencias que reciben en los servicios de salud, y es cuando decido ya en aquel momento que yo no lo voy a hacer de aquella manera. ¿Vale? Yo era ginecóloga, yo no quería psicólogas ni psiquiatras, y además me parecía absurdo toda esta historia. Ahí empiezo a andar, se me acerca una psicóloga que también había trabajado mucho con las personas trans, y además su pareja era trans, que quiere trabajar conmigo. Empezamos a las dos empezar este camino, ¿no? Evidentemente este camino no ha sido fácil. Hemos tenido denuncias, obviamente, por parte de la unidad de trastornos de identidad de género
del Hospital Clínic de Barcelona, que era en aquel momento la unidad concertada, y costó bastante el hecho de ser aceptadas, porque siempre decían que hace una ginecóloga en un servicio para personas trans, y siempre hay endocrinólogos, y hay psicólogos y psiquiatras. Pero bueno, la verdad es que las personas trans se sentían bien atendidas. O sea, la filosofía de Transit es: yo te escucho, yo no soy experta en identidad, yo soy experta en acompañar a personas, y lo fui siendo más a medida que iba acompañando a personas que tienen una identidad trans, pero quien es experto, experta en su identidad es la persona, y quien es experto en sus necesidades es la persona. Por lo tanto, vamos a juntarnos, uno habla de otro, yo te explico lo que sé, tú me explicas lo que necesitas, y vamos acordando. O sea, básicamente es un tipo de atención centrada en la persona. Evidentemente, cada vez crecen más el número de personas atendidas, de tal manera que en 2015 ya eran unas 600, 700 personas, y esto lo hacía fuera de horario laboral, en el centro de salud, pero yo ya no podía con todo eso. Y entonces volví a ir al activismo, ¿no? a pedir ayuda. Y la verdad es que el activismo trans en aquel momento estaba muy potente, y se coordinaron, me parece, 40 entidades trans de Cataluña para defender el modelo Transit y cerrar la unidad de trastornos de identidad de género. Tuvimos también suerte, yo siempre tengo ángeles que me acompañan, y en aquel momento cambió el color político. Esto es importante. O sea, hay varias situaciones que han sido muy potentes, que es que yo era directora, o sea, tenía un pequeño poder dentro del sistema de salud, que cambia el color político, que desde el principio trabajé mucho con el activismo trans para aprender de lo que decían, de sus necesidades, y por tanto, en aquel momento, después de un año en que se contrataron una abogada que hizo las bases, digamos, de todas las leyes que abogaban por el derecho a la autodeterminación y a la libre decisión de las personas en este aspecto, hicieron pues vídeos y muchos testimonios escritos de personas atendidas en la unidad de trastorno de identidad de género y en Transit, y todo esto, y además plantearon un modelo de atención nuevo basado en la manera de hacer de Transit. Esto se llevó al Parlamento, se hizo una denuncia en el Defensor del Pueblo, se llevó a todos los partidos políticos, y en octubre del 2016 se aprueba que Transit, el modelo Transit, será el modelo de atención en Cataluña. Han pasado muchas cosas, ¿no? Durante todo este tiempo. Ahora somos un equipo de 10 personas, tenemos un presupuesto de sanidad pública. Estamos 2 psicólogos, 2 agentes de salud o administrativos también, están 2 ginecólogas, 2 matronas, un médico de familia y un trabajador social, no todos a tiempo completo, ¿vale? Y todo este equipo, una de las premisas es que nunca la puerta de entrada es el psicólogo, siempre la puerta de entrada somos cualquiera de los demás, incluso los administrativos, porque tenemos a 3 personas trans en el servicio. Me encantaría que todas las personas fueran trans, pero en este momento no es posible, pero hay 3 personas trans, y básicamente hacemos una primera acogida, cualquiera de los profesionales, que es de unas 2 horas, porque en realidad todos los procesos de las personas trans tienen más que ver con todo el tema social y emocional que no con un tema médico, ¿no? Digamos, la parte médica, pues hay algunos que lo requieren, otros que no, unos que están decididos, otros no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta visita, básicamente lo que trabajamos mucho es el entorno social, ¿no? Cómo va a ir esta persona, dependiendo de la etapa en la que venga, pues pasando por todas estas fases, que es la primera fase, la de autoidentificar quién eres, después de aceptar quién eres, de visibilizarte socialmente como quién eres, qué necesitas en todo esto, qué cómplices podemos tener a nuestro alrededor para hacer todo este camino. O sea que básicamente yo agradezco mucho a las personas trans que se han pasado horas y horas hablando conmigo, pues todo este bagaje de estrategias que utilizan en su día a día para salir a la calle, ¿no? Porque Transit es un oasis, pero comprenderéis que aunque Cataluña pues está avanzadilla, pues la calle no es un oasis para las personas trans, ¿no? Por lo tanto, también contactamos con los centros educativos para que asesorarles un poco de cómo
socializar a esta persona, de atender a sus necesidades, que no hay protocolos que puedan ser fijos. Habrá una persona que a los lavabos quiera continuar yendo al que iba, otra que quiera cambiar, otra que quiera un lavabo neutro, digamos, bueno. O sea, básicamente es dar voz a las personas, ¿no? Hasta este momento hemos atendido a 4.400 personas, cada semana entran de unas 18 a 22 personas nuevas y es un fenómeno creciente. Ha cambiado también mucho, digamos, desde el principio el tipo de personas que vienen, porque realmente desde el activismo trans se ha hecho también muy buena labor y está todo mucho más visibilizado. En Google hay muchísimos vídeos, ¿no?, donde la gente viene como mucho menos perdida, por ejemplo, que hace 10 años, cosa que a mí me alegra un montón. Aún y así continúa habiendo personas que vienen muy dañadas, con procesos dolorosísimos, pero en general diría que ha habido una eclosión de adolescentes, ¿no?, que se han identificado en una identidad trans, de pequeñajos, cosa que los primeros 3 años prácticamente no había, ¿no? Y vienen en general como mucho más informados, ya con una red de iguales, ya con contacto con asociaciones, porque en realidad los servicios médicos para personas trans tendrían que ser reductos muy mínimos y quien tendría que acoger a estas personas es la sociedad. De hecho, si Transita ha aumentado tanto en volumen no es porque nosotros médicos seamos necesarios. A mí me gustaría que hubiera mucha gente trans y que fueran a mí cuando tienen una necesidad médica en concreto, ¿no? Una de las asignaturas, y esto ya va por Iros, ¿no?, y por Alejandro, que trabajamos muchos años juntos, tenemos asignaturas pendientes, tenemos muchas asignaturas pendientes, a pesar de que parece que es lo ideal, ¿no? Y una de las asignaturas pendientes que tenemos es la investigación, ¿vale? Cuando haces búsqueda en bibliografía médica sobre temáticas trans, sobre incluso tratamientos hormonales, todos son muy deficitarios, siempre son con una visión además muy patologizadora, muy psiquiatrizada, y tenemos muy pocas respuestas a las preguntas realmente que se hacen las personas trans sobre su salud o sobre algunos de los aspectos, digamos, que tienen que ver, pues, con la medicina o con la salud. Tenemos problemas de suministros a veces de tratamientos hormonales, que también son duros. Y es verdad que Transit, una de mis penas, bueno, ya tendría que estar jubilada, me voy a jubilar dentro de poco, y una de las penas que tengo es que en todo este desarrollo de 8 años no hemos investigado nada. Están publicando cantidad de artículos, servicios psiquiatrizadores, patologizadores, y nosotros no hemos publicado nada. Si somos conocidos en el mundo es por las redes sociales y por el boca a boca, pero no porque hayamos publicado nada, porque como estamos tan centrados en la atención y además los orígenes de Transit fueron tan alegales y el crecimiento de Transit fue tan brutal, nunca ha dado tiempo a plantearse realmente investigar, pero investigar, digamos, de las preguntas que nos hacen las personas trans, no que si la antropometría de las personas, los hombres trans, cambian con la testosterona y tal, que igual esto a las personas trans no les importa, ¿no? O sea que yo creo que está bien hacer un foro de estos, primero para ver qué preguntas se tendrían que investigar. Yo, por pena, ya no podré investigar nada. Creo que las investigaciones mejores que se están haciendo desde organizaciones trans, ¿no? Por ejemplo, Transgender Europe, que ha hecho bastantes trabajos sobre cómo sienten las personas trans que están siendo atendidas en los servicios de salud o en los servicios especializados para personas trans, pero desde la medicina, como tiene una visión como muy biomédica, es complicado que realmente se haga investigación. Y me da mucha pena que estas 4.400 personas que hemos atendido, que evidentemente no tenemos sus consentimientos, es que hacer investigación es muy complicado, pero consume horas, no puede ser asistencial. A mí lo que me gusta es atender personas y me gustaría, a partir de esta atención que doy a personas, tener respuestas a cosas respuestas, digamos, válidas, científicas. Yo tengo muchas respuestas porque he aprendido muchísimo de las personas trans y muchas de las respuestas me las han dado
estas personas. Pero sí que es verdad que hay esta asignatura pendiente de vender digamos, a la ciencia médica, ¿no?, lo que hemos aprendido, pero con datos que les convenzan, ¿no? O sea, por un lado, investigaciones que sean interesantes para la propia población trans, pero dado en unos datos que convenza también a la comunidad científica, porque en realidad, por ejemplo, las sociedades que son sociedades de expertos en atención a personas trans continúan siendo profesionales de estas unidades de trastornos de identidad de género que van de alguna manera apoyando pues, sus preconceptos sin plantearse ninguna visión crítica de todo esto, ¿no? Aún y así, pues hemos hecho algunos intentos, ¿no?, de hacer algo de investigación, porque hay un psiquiatra que es de Bilbao, además, pero lleva muchos años en el Reino Unido y que está en la unidad de identidad de género del Reino Unido, que es fan del modelo trans y que querría implantarlo en el Reino Unido, pero ahí está fatal, o sea, fatal, hay una transfobia en la sociedad tremenda, ¿no? Y que nos decía, no, pero tenéis que hacer algún estudio para demostrar que el modelo Transit funciona para las personas, ¿vale? Que es útil para las personas, mucho más útil que las UTIs. Empezamos el año pasado a intentar hacer algo, no salió, y ahora estamos con la entidad Prisma, que es una entidad de ciencia LGTBI, y con la Universidad Pompeu y Fabra, que se hará una evaluación de los servicios de salud específicos para personas trans en toda España. Es ahí por donde vamos. Quiero decir que espero que en un año al menos sí que tengamos un mapa, ¿no?, de cómo está, y a lo mejor con el anteproyecto que se aprobó ayer de ley, ¿no?, trans, que al menos en sanidad sí que da unos puntos muy claros de que la atención debe estar centrada en la persona, que no se puede patologizar, que no se puede diagnosticar. Una ley nunca implica que al día siguiente se va a cumplir, una ley no cambia personas, ¿vale?, sino cambian los profesionales que están en estas unidades o no tienen espíritu crítico, pero sí que es verdad que las personas atendidas tendrán una ley en la mano si quieren reclamar, si quieren poner quejas, que es algo súper importante. Si una ley es difícil, con una ley sí que se pueden tomar acciones legales, ¿no? Y yo no sé, yo lo dejaría aquí porque, bueno, luego pienso que es mejor que hagáis preguntas, porque yo podría estar horas hablando de cómo funcionamos en Transit, de qué hacemos, de todas las dificultades y todos los éxitos que hemos tenido, pero creo que es mejor que hable. No sé si Amaya. Eso, pues mi idea era un poco contextualizar los servicios que actualmente, bueno, primero hablar de Catalingorri, obviamente, un poco, y luego era contextualizar los servicios, pero yo no sé aquí quién sí conoce Catalinguna y Arrotu, a nivel, si podéis levantar la mano un poco para que valore yo también. Sí, vale. Vale, bueno, o sea, lo primero igual a Iván me vas a echar una mano tú también, ya que estás aquí y pues tienes mucha más perspectiva histórica de aquello, de la historia de Catalingorri, pero sí que creo que es importante recalcar que si no se puede hablar de ley en Nafarroa, de servicios en Nafarroa, si no se habla de los colectivos, ¿no? Y yo considero que en concreto también de Catalingorri como entidad que en 2020, en el año 2000 surge de la confluencia de diferentes colectivos, ¿no? Que uno es Hilo Taleda, otro es Lumata, de mujeres boyeras, y otro era EGAM, de hombres, maricas y gays. Y básicamente al final yo creo que mucho de la labor que hacía Catalingorri es la que luego se ha traducido en los servicios, ¿no? Me explico. O sea, Catalingorri nace de esa confluencia, pero nace una confluencia de decir, ostras, necesitamos un espacio donde encontrarnos, un espacio entendido también como un espacio de seguridad, ¿no? Un espacio donde puedo ser, nadie me va a juzgar, igual si me juzga me van a juzgar por otra cosa, porque pienso así, porque pienso así, no, pero por quién soy o cómo me expreso, ¿no? Un espacio de crear red, un espacio también de defensa de las personas y de los derechos, y también un espacio de atención, ¿no? O sea, es decir, había personas, ¿no?, que en su trayectoria biográfica, pues quizás en la militancia, en el activismo, encontraban también una forma de
¿no? Bueno, de seguir adelante, pero también había otras personas que no se acercaban al activismo, ¿no? Porque también la mochila igual era diferente o la forma era diferente. Entonces ahí, ¿no? Comenzó de manera voluntaria, con gente que mucha decidió formarse en sexología también, que hoy aquí hay gente sexóloga también, para atender, ofrecer una atención y un acompañamiento a cuestiones que tenían que ver con la orientación sexual, con la identidad sexual y de género, con la expresión de género, ¿no? También crear grupos de apoyo, ¿no? Porque no es solo lo individual, sino también llevarlo a lo colectivo, ¿no? Es mi historia de vida, sí, pero mi historia de vida se enmarca en algo estructural y que muchas veces yo he interiorizado como individual, como mío, como que es mi película, como que lo tengo que llevar a lo privado, y no, estamos hablando de elementos que están ahí, que marcan cómo se ha de ser y cómo no se ha de ser, y hace que nos vayamos a los márgenes, ¿no? Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con todo eso, yo diría que Katalin Gorri también no siempre ha sido una asociación que quería incidir en el ámbito institucional, ¿no? Y en las políticas públicas, pero bueno, porque también han pasado muchas personas por la asociación, pero sí que me atrevo a decir que las últimas generaciones, por así decirlo, sí que vieron la necesidad también de decir, vale, muy guay, tenemos un espacio muy guay en Aldapa, es súper importante, lo gestionamos nosotras, pero ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la institución? ¿Qué va a hacer? Porque esto ya no es solo voluntariado, ¿no? Estamos hablando de derechos, estamos hablando de que hay que llegar mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empieza todo un proceso de diálogo, y como bien has dicho, Rosa, es muy importante quién está gobernando, es así, porque si en Navarra se han dado cambios, ha sido gracias también a un cambio político, y ha posibilitado que haya una ley, que haya un cambio de modelo en en Transvide. Otra cosa es, luego Transvide, pues bueno, que tendrá sus cosas, que haya los servicios en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo, centrándome un poco más en los servicios que Katalin Gorri gestiona, ahora mismo en la actualidad gestiona los 2 servicios, algo que, bueno, desde Katalin Gorri consideramos como algo muy positivo, sobre todo porque es una forma, ¿no? Que cuanto más fuerte esté Katalin Gorri con esa intención de aglutinar colectivos, más custodiados están los servicios por los colectivos, y entonces más se puede garantizar que acompañas y escuchas, ¿no? Y no atiende tanto igual a otros intereses. Pero bueno, también al mismo tiempo no deja de estar ahí como en un modelo, ¿no? Que es pseudo público, ¿no? O sea, aunque esté financiado con dinero público, no llega a estar dentro de la estructura pública y demás. Pero bueno, no es lo único que hace Katalin Gorri, ¿no? O no debería de hacer. Entonces, bueno, por hablar un poco, por centrarme en la actualidad, sí que es verdad que, bueno, muchas de las que estáis aquí ya sabéis, pero ha habido un cambio dentro del modelo de los servicios que hay en Navarra, entre Catalingune y Arrotu, un cambio que para nosotras es una pérdida porque al menos en el de Catalingune es el servicio que atiende a todo Navarra, ¿vale? Y Arrotu es el servicio que atiende en Iruña. ¿Y cuánto tiempo tengo, por cierto? Si alguien me puede controlar un poco, yo lo agradezco, ¿eh? O sea, si me hacéis así. Bueno, y básicamente para mí una cosa que se había conseguido, algo muy interesante que tenía Arrotu y que creo que es súper extrapolable a otras, igual a ciudades, bueno, relativamente, o pueblos relativamente grandes, era que había conseguido integrar o crear una fórmula en la que se mezclaba, por un lado, la participación y por otro lado, el acompañamiento, ¿no? Entendido esto como, vale, participación, yo puedo entrar desde una actividad concreta que he venido, ¿no? A un taller, a un tal Pascual, no sé muy bien a dónde vengo, pero vengo, y también igual es una forma también de conectar con mi homofobia o mis fobias interiorizadas, pero conozco el espacio, conozco a las profesionales y quizás decida comenzar un proceso de decir, ostras, pues necesito un espacio individual para trabajar esto que tengo aquí, que es una mochila que no estoy yo sola gestionando, ¿no? O sabiendo, ¿no? Y bueno, y luego al revés, ¿no? También el decir, vale, pues yo he empezado en un proceso individual, que no quería que nadie supiera nada, que nadie me viera, que nadie no sé qué, paso a un grupo de apoyo mutuo, ¿no? También entendido en claves, con un acompañamiento, nos contamos nuestras biografías, vemos que, ostras, pues no estamos solas en esta película, que también pasa que no, que esto, pues como he dicho antes, no es algo individual, es algo que también tiene mucha parte estructural. Y de ahí puedo decidir pasar al activismo, de ahí puedo pasar a crear mi colectivo, de ahí, ¿no? O sea, o incluso a participar o a ser mucho más visible, a promover, ¿no?
Entonces, como esa parte de crear red desde diferentes puntos, pues bueno, ahora no está. Para mí la suerte es que pues aún Katalingorri sigue gestionando los dos, entonces de alguna forma pues esa visión periférica está y de entre Katalingune y Arrotu pues vamos haciendo lo que podemos. Pero vaya, no me lío mucho más con esto. Así por decir cómo estaría enfocado ahora mismo, es Katalingune está más centrado en lo que es la atención sexológica y jurídica, ¿no? Entendida la atención sexológica, pues bueno, como el acompañamiento psicosocial, pero es con el marco sexológico, y la atención jurídica con toda la defensa de los derechos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con, bueno, pues qué puedo hacer yo con el marco que tengo ahora o qué no me pueden hacer con el marco que existe ahora y qué vacíos hay en el marco, ¿no? Y luego Arrotu está mucho más centrado, ahora mismo se ha quedado solo, pues, bueno, solo, que no es poco, que es mucho tajo el que hay ahí en Arrotu, es el tema de la participación, bueno, como tres grandes patas, ¿no? La participación que por un lado es promover red entre las personas LGTB, empoderamiento individual, o sea, yo con mi película, ¿no? Cómo la voy gestionando, cómo la voy haciendo, a través de actividades. También el empoderamiento colectivo. Luego, por otra parte, todo el tema de sensibilización y demás, que es, vale, una cosa es lo que trabajamos hacia adentro, pero también hay que trabajar hacia afuera, ¿no? Hay que trabajar hacia afuera, hacia las personas LGTBI que están fuera, que no se acercan, pero no solo hacia las personas LGTBI+, ¿no? O sea, es a todas las personas. Al final, promover la diversidad sexual, bueno, es que no solo promover, es ser conscientes de que la diversidad sexual es un hecho, es decir, que somos seres únicos e irrepetibles, ¿no? Es algo que aún no ha calado, sobre todo porque yo no sé vosotras, pero yo sí que escucho muchas veces, no, sí, al final la peña de diversidad sexual, y es como si la peña de la diversidad sexual fuera la otra peña, ¿no? O sea, y es como, que no estamos entendiendo bien el concepto, ¿no? Entonces, bueno, desde esa parte en Arrotu sí que es como, vale, a ver, vamos a hablar de que a todas nos interpela. ¿Yo qué puedo hacer desde donde yo estoy para asumir la diversidad sexual y promoverla, ¿no? Y luego, por último, que eso sí que ha sido un poco un logro darle más impulso, porque estaba un poquito más parado, es el Observatorio contra la LGTBI-fobia, que, bueno, ahí sí que es verdad que bueno, yo consideraría que ha sido un logro, porque al final en Pamplona hay una herramienta de análisis que, bueno, que irá cada vez, esperemos, teniendo más recursos para poder ver qué elementos hay, bueno, acoso, discriminación, ¿no? Pues, estructural o no, directa e indirecta, para poder luego ofrecer alternativas, poner medidas, hacer campañas, ¿no? Eso es esa parte, pero sí que es cierto que está marcado en Arrotu. Entonces, para mí, la pena de todo eso es que qué pasa con el resto de Navarra, ¿no? Porque no solo hay agresiones en Iruña, no solo hay, ¿no? De hecho, bueno, las pequeñas y medianas ciudades, incluso el ámbito rural, son también ámbitos en los que, bueno, hay agresiones muy duras y son más difíciles de acompañar, ¿no? Porque encima tampoco tienes o un colectivo cerca o un servicio que pueda acoger, ¿no? Entonces, ahí esa parte sí que estamos trabajando nada más desde Katalingune, con lo que ello supone, ¿no? O sea, en Katalingune ahora mismo estamos en Tudela, en Iruña, y quincenalmente en Irurtzun y en La Cunza. Bueno, pues Navarra, ámbito rural, con sus... Eso, cómo llegar y bueno, y sobre todo porque también al servicio nos llega y no nos llega gente, ¿no? O sea que nos preguntamos, la gente que llega, bueno, hay historias muy diversas, pero también nos preguntamos, ¿y la que no llega? ¿Dónde está? ¿Quién la acompaña? ¿Está acompañada? ¿No? ¿Cuál es su historia? ¿Qué recursos tiene? Porque ya no es solo el recurso de Katalingune, ¿no? De que podemos atender desde una perspectiva sexológica o desde el ámbito jurídico, sino es igual, o sea, puede ser una persona que no tiene recursos, que quiere salir de su pueblo porque en su pueblo es una persona rechazada, no tiene recursos, las profesionales que rodean a esa persona no incluyen la identidad como eje vertebrador de esa persona, ¿no? La identidad trans, identidad, quién soy. Y bueno, y algo tan tonto como una renta de una RIS que no llega, pues hace que no te puedas afeitar.
y o que tengas que decir entre comer y afeitar y entonces no quieras salir a la calle porque resulta que, ¿no? Y luego encima igual no puedas ir a Pamplona, que es donde está Transvide, ¿no? Y entonces tampoco puedes empezar un proceso de hormonación. Entonces, bueno, con todo eso, pues eso, falta un poco pensar cuál es el modelo que hace falta tanto de servicio como de políticas LGTB en Navarra, incluso también en el ámbito de la salud, ¿no? Nosotras desde el servicio vemos, por un lado, este tema, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en una situación de exclusión social? ¿Qué pasa con las personas que están institucionalizadas? Personas trans estoy hablando, ¿vale? ¿Qué pasa con las personas que tienen también algún tipo de trastorno diagnosticado, ¿no? Porque, como bien has dicho, Rosa, aquí sigue habiendo una mirada muy patologizante y encima como también muy psiquiátrica, que casi, o sea, yo que soy psicóloga y que soy sexóloga, es como que lo psicológico ya, no, pastillazo y fuera, o sea, ¿no? Entonces, también ahí es como, encima, ¿no? Ya en esta situación, si encima ya no hay una red de apoyo, porque vivimos en una sociedad en la que la familia hegemónica es donde te sostienes, y si no te sostiene el sistema, y el sistema, bueno, pues con todas sus limitaciones, ¿no? No hay otro tipo de redes de apoyo, no se promueven otro tipo de redes de apoyo, y bueno, ahí hay, ¿no? Como grandes brechas. Entonces ahí vemos esa parte, desde el servicio vemos que nosotras personalmente no llegamos, o sea, no llegamos porque es algo que hay que hacer de una forma integral, y además integral y con un enfoque concreto, que es el de poner a la persona en el medio, no al final, bueno, eso. Luego también el tema de menores que no tienen el acompañamiento de sus familiares o tutores legales, ahí también hay un reto súper grande porque ¿qué pasa? ¿No? O sea, te niego tu existencia y además, ¿no? También pensando un poco en la ley, ¿no? Lo que dice la ley LGTB, el Gobierno de Navarra tendrá que garantizar que sí, que todo le vaya muy bien y que se le trate como quien es, pero luego es, vale, y eso luego lo vas a aterrizar, ¿y cómo lo vas a aterrizar? Porque resulta que hay un personal, habrá gente maravillosa, pero esto es siempre lo de siempre, hay personal que está muy formado porque le ha dado la gana, porque cree en esto, porque valora que es importante, pero no es algo que sea estructural. Entonces nos encontramos con personas que trabajan en servicios sociales que cuando llega una persona en esta situación no saben qué hacer. Nos encontramos con personal sanitario que no sabe qué hacer, y al final casos de personas que encima son los casos más complejos, ¿no? Los que menos acompañamiento tienen, que están de mano en mano de profesionales que a la vez están hablando un montón pero no está pasando nada, ¿no? Entonces, bueno, ese sería otra parte, otro gran reto. Luego, otra cosa que vemos es que, bueno, creo que todas ya lo sabéis, ¿no? Que la ley aún le queda muchísimo desarrollo, por no decir prácticamente el 99% de la ley está sin desarrollar, de Navarra, a pesar de tener un plan de acción. Pero sí que también vemos en el tema del cambio ¿no? El cambio en el registro, la mención al nombre, al sexo y al nombre, que a pesar de que ya eso es un problema, ¿no? por la ausencia también de la ley estatal cuando se consigue, ya como la propia estructuración de la administración, ¿no? De esto que dices, no, sí, yo ya he hecho todos mis papeles, que no ha sido nada fácil, por cierto, y además ya tengo mi mochila biográfica que hace que recibir un no, recibir un luego, espera o no sé qué, no es una cosa baladí. Después de hacer yo todo esto, que confío que ya la administración ha hecho su trabajo, porque no, de decir, no, pues es que resulta que cada departamento, como va a su bola, ¿no? O sea, un poco esa sensación, pues resulta que he hecho yo todo mi cambio y salen las listas y sale mi nombre no sentido. Sale mi nombre no sentido a pesar de que yo ya he hecho todo este trabajo. Y no es que salga mi nombre no sentido, es que resulta que me acabas de expulsar de algo que yo no soy, me has obligado a dar unas explicaciones que no tengo por qué dar en un lugar que quizás yo me empezaba a significar de una forma, de una manera como muy libre, ¿no? Entonces hay también eso, ¿no? Esa fragmentación que hay también dentro de la administración, y esa jerarquía, pues también vemos que tiene unas como graves consecuencias en el poder ser. Y bueno, no voy a decir mucho más, me voy a callar. Bien, ¿no? Vale, gracias. Naisen es la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Euskadi y de Navarra. Nació en 2015 como Crisales Euskal Herria, como delegación territorial
de la Asociación Estatal Crisalis, que había surgido en 2013, y en aquel momento eran 2 familias de Navarra y 6 de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, bueno, ya consideraron que había un número suficiente para hacer una sucursal y entonces se creó Crisalis Euskal Herria. Fijaros que 2015 está aquí mismo y qué diferencia todo lo que hemos avanzado y todo lo que nos queda por avanzar, pero bueno, en realidad cuando miras atrás y eres consciente de que en 2013 por primera vez se asocian las familias, por primera vez se menciona transexualidad e infancia en un medio de comunicación estatal, octubre de 2013, pues hasta entonces parecía que las personas trans habían salido de la nada al cumplir los 18 o más, ¿no? Que no habíais tenido infancia. Bueno, en ese momento yo creo que empieza una revolución en el imaginario sobre la transexualidad. A las familias nos sirve muchísimo todo el camino que se había hecho previamente desde el activismo y desde el no activismo, desde la propia existencia de las personas muchas veces como referentes, y a la vez yo creo que también a las personas adultas les vino muy bien ese cambio de mirada, ¿no? De cómo muchos me salen muchos prejuicios se derrumban cuando aparece la infancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza también una historia de amor, yo creo que entre asociaciones. Desde el primer momento aquí en Navarra hubo muy buena relación con las asociaciones, con las personas adultas, con asociaciones como Catalingorri. De hecho, el trabajo que se hizo para la redacción de la ley bueno, pues fue maravilloso si lo comparamos con otros procesos en los que acaba en desastre entre las propias asociaciones. Yo creo que esto fue un ejemplo también de yo cedo por aquí, tú cedes por allí, y se ve en la propia terminología de la ley. A pesar de que no era una ley trans, era una ley LGTB, recogía todas las demandas del colectivo. La verdad es que es una buena ley, pero hay que desarrollarla, que es con lo que nos encontramos. En aquel momento, cuando empezamos, la atención que se hace familia a familia, porque si una cosa teníamos clara es que nadie te puede acoger mejor que alguien que ha caminado por donde tú estás caminando, empezamos a hacer la atención entre familias. La gran mayoría de las familias llegaban desoladas, con muchísimo miedo, llorando, tras procesos muy largos de no escucha, pero bueno, de reivindicación. Casi todos los casos eran de pata negras, es decir, de menores que lo habían estado reivindicando con mucha fuerza. Hoy en día ha evolucionado muchísimo, llegan familias que lo detectan enseguida, estamos viendo tránsitos con 3 añitos, muchos. Llegan las familias más tranquilas, con más información, con menos tiempo de sufrimiento. Todavía llegan, en muchos casos, cuando los tránsitos se dan en la adolescencia, llegan mal. Aquí sí que vemos una diferencia significativa en relación a la edad del tránsito. En la adolescencia todavía hay gente que llega mal, pero también son menos los que se nos van quedando ahí atascados en esos a veces cuadros de ansiedad, de depresión, autolesiones, etcétera, porque tienen más referentes, porque tienen iguales. En aquel momento una de las cosas que empezamos a hacer a raíz del suicidio de Kai fue poner el foco en la adolescencia, porque considerábamos que los tránsitos en la infancia eran muy sencillos, con apoyar a la familia, quitarles esos miedos y darles un poco de información y de formación, todo iba rodado. Y bueno, pues nos quedaba el tema de la escuela, que bueno, pues aquí con el tema del protocolo quedaba más o menos subsanado, que ahora veremos. pero en la adolescencia desde luego que todavía nos quedaba mucho y nos sigue quedando mucho. Entonces actualmente en todo eso hemos avanzado, pero sí que hemos visto que así como en País Vasco se ha avanzado mucho en el número de familias que llegan, etcétera, en Navarra va muchísimo más despacio. Por comparar cosas buenas que tenemos en Navarra contamos con el acompañamiento de confianza para las familias de Catalingorri, que eso nos alivia muchísimo, nos quita mucho peso el saber que dejamos a la gente en buenas manos, porque
Muchas veces nos estamos encontrando con que llegan las familias, se les hace una acogida, van al centro escolar, se pone en marcha el protocolo y la formación es un desastre. Van al servicio de salud y les maltratan. Entonces, por lo menos, tener un lugar de acompañamiento y, sobre todo, en el caso de adolescentes que no están bien, que buscan apoyo psicológico y se encuentran con que en vez de ayudarles, desayudan, les ponen en duda, les hablan por su nombre asignado al nacer, etcétera, pues todavía sigue siendo una gran dificultad. Entonces, ¿qué dificultades tenemos todavía en Navarra? Por una parte, en el tema del ámbito escolar, las formaciones se hacen solamente si aparece un caso en el centro, con lo cual no podemos detectar, no sé si esa es la palabra, pero aquellos casos en los que la familia no tiene suficiente información para saber qué es lo que está pasando, como en el centro tampoco lo tienen, ahí nadie se entera, ¿no? Si hacemos caso a las cifras de prevalencia, en realidad cuando hablaban de que era en 1 de cada 1000 nacimientos se va a asignar mal el sexo a la persona, sacábamos las cifras de personas entre 3 y 18 años de País Vasco y Navarra, que es el ámbito en el que nos movemos, y decíamos, pues es que ya las conocemos a todas. Entonces es poco probable. Se nos está quedando muchísima gente, lo sabemos. No me refiero a gente que esté fuera de la asociación, porque se acompaña a gente que está, que llega a través de los servicios sociales, sino gente que no sabemos dónde está. Y en Navarra especialmente intuimos dónde puede estar, ¿no? Y esa gente no va a llegar, y una forma de poder llegar sería la escuela. Y si no se da una formación integral al profesorado sin esperar a que aparezca un caso, pues no vamos a poder llegar. Por otra parte, el tema de Transvide, donde tantas esperanzas tuvimos puestas, pues, que nuestro modelo era Transit y que tanto celebramos, pues ha resultado que efectivamente depende mucho de las personas y que mientras se sigan fiscalizando los procesos no vamos a avanzar en el acompañamiento. Entonces aquí no es tanto si es psiquiatra, si es psicóloga o qué es, sino qué actitud tiene hacia la persona. Y luego el otro día en no sé qué foro decían, no, pero es que es necesario el acompañamiento psicológico, que no estamos negando que no sea necesario el acompañamiento psicológico, lo que estamos diciendo es que no puede ser la puerta de entrada, no puede ser quien te diga tú accedes o no accedes a endocrinología. Por supuesto que, y lo sabemos porque lo vemos todos los días, que hay personas que necesitan ese acompañamiento y lo necesitan además urgentemente, y es que además no encontramos a profesionales, pues por ejemplo de la psiquiatría, que sepan llevar estos procesos cuando hace falta también una atención psiquiátrica, ¿no? Ahora con el nombramiento de Merche Leranoz pues tenemos la esperanza puesta ahí, pero sí que es cierto que ha habido que recopilar una serie de quejas y de relatos de personas maltratadas en Transvide para que haya algún movimiento, que no sé si ha sido ese el motivo por el que se ha ido Maite, pero bueno, por lo menos sí que sabemos que algún toque sí se dio, porque se notó en las atenciones, y todavía nos queda también otra persona allí que luego Sara contará. Y seguimos estando pues las familias vendidas, tanto en el ámbito escolar, tanto en el ámbito sanitario. Otra cosa que nos ocurre, que tampoco se da formación en atención primaria, y la atención primaria muchas veces es la puerta de entrada. ¿Cuántas familias van a su pediatra a decir es que no sabemos lo que está pasando, le pasa esto, lo otro? Y desde pediatría no tienen ni idea, no saben lo que está pasando. Formaciones en atención primaria son vitales también para poder acompañar bien y para poder acompañar pronto, porque si algo sí que vemos en las familias es que cuanto antes, mucho mejor, mucho pronóstico de mayor bienestar, ¿no? Más posibilidades de que no empiecen a desarrollar malestares, digamos. ¿Qué más cosas has dicho antes? Se me ha ido olvidando, no me recuerdo. Tema de menores, ¿qué nos pasa con la ley? Pues una vez más, como lo hemos visto en el ámbito estatal, pues parece no sé, la identidad es algo que te surge así de la nada cuando en la edad adulta. Otra vez las personas menores quedan al margen, y esto mismo es lo que viene ocurriendo también con los servicios de salud,
que establecen de repente los 15 años y medio y entonces se pasan la bola a ver si llega a los 15 años y medio y así yo no tengo que dar tratamiento a esta persona, en vez de pues, hacer un poco el acompañamiento que se hace en Transit desde lo que esa persona necesite en ese momento y en su individualidad, ¿no? Que sería lo que aspiramos. Y lo que sí quiero pensar es que si desde 2013 que aparecen las primeras familias hasta ahora hemos avanzado tanto, pues que a partir de ahora vamos a seguir el mismo ritmo y que esto no se va a ralentizar, porque es que hay veces que, bueno, pues, un poco que ahora andábamos hablando del mazazo que ha sido el tema de la ley para las familias. Bueno, pues también habría que mirarlo por la parte positiva de la autodeterminación. Pero bueno, hay veces que te cuesta, te metes en el día a día y escuchas tantos dramas, tanta gente sufriendo por cosas tan sencillas de solucionar, que es que parece increíble, ¿no? Y al final yo siempre llego a la conclusión, aquí lo que falta es formación. Formación e información sobre qué es esta realidad. Y un poco ese sería el camino, ¿no? Solemos decir, hay muchos tipos de activismo y desde luego que aquí en Peleonas estamos unas cuantas, pero solemos decir también que nos toca como familias trabajar desde el amor, ¿no? Queda un poco naif, pero realmente desde la vivencia y el acompañamiento y el día a día y contárselo a tu vecina y al, no sé, al del supermercado y tal y cual, desde ahí se hace mucho trabajo también. Entonces, bueno, yo creo que cuando llegan las familias a la asociación y ven a otras familias y dicen, ay, pues no es gente rara, ¿no? Esto también acompaña mucho. Entonces esa labor también es importante, ¿no? Ahí vamos a seguir y sobre todo creando redes también entre los colectivos, que eso nos aporta muchísimo, nos da mucha confianza saber que las familias están en buenas manos. Poco a poco. Bueno, yo soy de una familia de Neisse. Vengo aquí por mi segundo hijo, que desde muy pequeñito nosotros pensábamos pues, que teníamos una chica porque le asignaron ese sexo al nacer en base a sus genitales. Y desde que empezó a decir las primeras palabras, él ya reivindicaba pues, que no era así, que no era una chica, sino que era un chico. Se pasó 8 años día tras día peleando en casa y ante la sociedad para demostrar quién era, hasta que un día ya por fin me escribió una carta diciéndome que, pues eso, que mejor no haber nacido porque no quería seguir así. Y ahí fue cuando hicimos un antes y un después, ¿no? Decidimos en casa que algo había que hacer. Conocimos Crisalis Euskal Herria, que en ese momento pues estaban las 8 familias que la habían formado. Y empezamos el camino junto a Crisalis, que fue de gran ayuda ver pues, que hay otras personas, como dice Bea, que no son raras. Mi hijo vio a otros iguales y eso le dio el valor suficiente como para querer tirar hacia adelante. Me he hecho una chuleta porque os voy a contar más o menos la historia desde que entramos en la unidad. Bueno, antes de entrar en la unidad de atención, en el 2013 nosotros de la pediatra nos derivaron a salud mental porque él tenía una obsesión de que le iba a salir un pene, cosa que no iba a pasar. Y la pediatra, pues ante la desinformación que había en aquel entonces, pues nos derivó a salud mental. Desde entonces mi hijo ha estado con un psiquiatra, que damos gracias a él porque él dejó la identidad aparte. Él estuvo acompañando en esas ansiedades, depresiones, en la ira que le creaba pues, estar socialmente no bien visto. Y ya en el 2015, con 8 años, empezó a manifestar el malestar de si iba a empezar a desarrollarse sus caracteres secundarios sexuales en la dirección que a él no le corresponde.
Entonces el psiquiatra en ese momento nos deriva a la UNATI, que es la unidad que había en ese momento, y ahí, pasando por psicología, le diagnosticaron disforia de género. En su historial médico me sale así, con fecha del 2015, mi hijo está diagnosticado con disforia de género, una visión patologizante, lo trataban como una enfermedad. Y luego, por fortuna, en Navarra, como han hablado, la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de personas LGTB+, trata la transexualidad como un hecho más de diversidad y no como una enfermedad. Y es a partir de ahí donde cambiamos la UNATI por la unidad Transvide. Pero, claro, las personas que forman esta unidad, pues no lo hacen desde el cariño, porque yo creo que les falta empatía, sobre todo. Mi hijo, cada vez que va a la consulta, tiene que demostrar quién es. Lleva desde el 2017 con la misma endocrina, con 10 años empezó con ella, hoy en día tiene 14. Él desde el principio le mostró el malestar por su desarrollo, y ella nos decía que era mejor esperar, que dejaría que se desarrollase su cuerpo en la dirección que se iba a desarrollar, que usaría vestimentas amplias, que se pondría sudaderas, y que con el tiempo veríamos cómo a él psicológicamente le afectaban esos cambios. Yo en un momento le dije que me parecía que no era correcto tener que llegar a ese proceso cuando había tratamientos que podían frenar ese desarrollo, pero ella, pues eso, insiste en esperar y seguimos esperando. En 2018 mi hijo empieza con una hormona de crecimiento porque ella le detecta un déficit en el crecimiento, y es ahí cuando nos dice que al estar con la hormona de crecimiento no puede empezar con bloqueadores. Mi hijo tenía ya 11 años, ya estaba con el desarrollo mamario, que eso pues le suponía mucho malestar, y ella nos dice pues eso, que no se pueden combinar los bloqueadores con la hormona de crecimiento. En ese momento yo me pongo en contacto con Rosa vía email, y ella pues encantada me contesta. Entonces me da los argumentos para yo a la siguiente consulta con la endocrina ir y decirle pues que no tiene nada que ver un tratamiento con el otro, que se pueden llevar los dos por igual. Y ella, pues ante ver esta situación que yo le provoco ahí en la consulta, nos manda a hacer el test del Procrin, que es un test que te dice en qué estado de pubertad estás. Se lo hacen y a los 3 días me llama urgentemente diciéndome que era inminente, que estaba en pubertad. Le ponen 3 inyecciones en el primer mes, diciéndonos que entre inyección e inyección le puede llegar a bajar la regla. Todo eso, pues podéis imaginar el sufrimiento que genera en él y que genera en la propia familia, que somos los que lo vivimos con él. Al final, pues eso, le ponen los bloqueadores, él ya se va quedando más tranquilo, el tiempo va pasando, y a finales del 2019, pues él va viendo que sus iguales están empezando a cambiar. No son cambios muy grandes, pero para él son muy importantes esos cambios. Hablamos con ella, lleva bastante tiempo bloqueado, y le decimos la posibilidad de empezar con la hormonación cruzada. La respuesta es la misma, esperar, que tiene que pasar tiempo, que hacia los 15-16 años, que le dice, pues eso, que hay niños que llegan a los 17 años con una pubertad no desarrollada por un retraso en ese desarrollo, y entonces yo ahí es cuando contesto que por qué mi hijo tiene que estar dentro de ese número de niños en los que el desarrollo se retrasa, pues por lo que sea, ¿no? Ahora estamos en 2021, tiene 14 años, lleva 3 años con bloqueador, su malestar ha ido creciendo,
a unos niveles pues, que no os podéis imaginar. Lleva un año afeitándose el bigote porque no le sale. Y la endocrina ante esto le dice que para qué se afeita si no tiene. Es que ahí es donde digo yo que hace falta la empatía. Empatizar con este niño que quiere que le salga un bigote y entonces no contestarle de ¿para qué te afeitas si no tienes bigote? ¿Por qué se afeita? Porque quiere tener ese bigote, porque se quiere ver como sus iguales. Esos iguales a los que ya se les están empezando a ver unos pelillos. Él necesita un mundo pues, que le vea como el chico que es, el que siempre ha sido. Seguimos oyendo en la unidad que hay que esperar a la edad adecuada. Y todo esto lleva a concluir que cada vez que él va a la consulta se le cuestiona, se le pone en duda. Él no tiene confianza para hablar con ella. Ella se queja de que él no se expresa ni dice nada en la consulta, que la única que hablo soy yo y que yo no soy la paciente. Eso nos pasó en la última consulta hace un mes y medio, de la cual mi hijo salió llorando. Y a raíz de esa consulta yo hago una queja escrita, atención al paciente, y detallo pues, todo el malestar que le está surgiendo a mi hijo y todos los impedimentos que nos encontramos al ir a Transvide. A los 3 días de esa queja me llama la endocrina y me dice que hace falta el informe psicológico para empezar con la hormonación cruzada y que ese informe lo tiene que redactar Maite. Maite me llama y me dice que se va, que viene otra nueva y que la nueva es la que tiene que hacer ese informe. Se pasan la bola una a otra. Luego recibo otra llamada de la endocrina y me dice que nos va a mandar la analítica para empezar con el tratamiento y que nos citaría en este mes de junio. La analítica nos llegó a las 3 semanas de esa llamada. Ya se la hicimos. Han pasado casi otras 3 semanas y no hemos recibido respuesta. Y estamos a la espera y con un sufrimiento. Ese cariño, trabajar desde el cariño, desde la empatía, ponerte en el lugar del otro. No mirarlos como un número y generalizarlos como la población en general, porque cada uno somos individuales, nos desarrollamos de manera diferente en momentos diferentes y necesitamos cosas en momentos diferentes también. Y eso es todo. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, yo soy Iván Garde y la verdad es que no sé ni por dónde empezar, ¿vale? Yo inicié el tratamiento hormonal con 33 años cuando descubrí que era un chico transexual. En aquella época no existía ninguna ley ni un protocolo. Sí que había una tendencia de protocolo, que era lo que se decía la Harry Benjamin, ¿no? Que decía una serie de cosas que Rosa seguramente conoce también, ¿no? Pues había transexuales verdaderas, personas transexuales que no eran verdaderas, que tenías que tener una serie de características físicas, psicológicas, sexuales, etcétera, para que se pudiera interpretar desde fuera que eras una persona verdaderamente transexual. La Harry Benjamin también proponía pues eso, que una persona transexual sí o sí tenía que desear un proceso determinado, completo, y si no, no eras una persona transexual. Las personas transexuales se consideraba masculinos a los femeninos y femeninos a los masculinos dentro de la clase médica en aquella época. Y muchas más cosas pues que cuando yo me encuentro con todo esto, a mí pues casi me da un síncope, o sea, porque a pesar de no ser una persona con formación, ¿no? La lógica para mí era aplastante, ¿no?
inicio mi proceso poniéndome en contacto con lo único que había en aquella época, que era privado, que era un proceso protocolario de psicólogo, psicóloga, endocrina, si te da permiso el psicólogo, psicóloga, y luego de ahí el tema intervenciones quirúrgicas, ¿no? Todo por supuesto privado, nada financiado, nada de todo esto, ¿no? En 1998 creo que fue cuando se excluyó de la cartera de servicios de salud explícitamente los tratamientos a personas transexuales, ¿no? Que lo hizo Felipe González cuando hizo la Ley General de Salud, que a veces la gente se le olvidan estas cosas cuando se ponen medallas, ¿no? de lo progres que son políticamente. Bueno, no me quiero alargar mucho. El asunto es que yo inicio el proceso en el año 2000 y lo concluyo con el cambio de documentación en el 2002, ¿no? Y claro, me tengo que enfrentar a la exigencia por parte de los jueces de hacerme una intervención quirúrgica que yo no quería hacerme, porque si no, no se aceptaba mi identidad. Yo llevaba siendo activista en Navarra desde el año 84, primero como mujer lesbiana hasta que descubrí mi identidad sexual. Y por supuesto pues tenía un montón de amigas y amigos, y cuando yo me encuentro con el tema trans en Navarra digo, o sea, es que aquí no hay nada, pero nada de nada. Y lo único que había era un poquito de información en internet, pero todas las asociaciones a las que ya había intentado ponerme en contacto no me contestó ni una. O sea, en Gijón me contestó una persona y gracias a eso pude empezar el tratamiento en Madrid, y después de mucho tiempo contacté con Barcelona, con toda la gente del CTC, que quizás has oído hablar. Y bueno, y todo el trabajo que estaban haciendo toda esta gente con las mismas personas con las que yo me estaba tratando en Madrid, ¿no? Entonces, Pamplona era nada, ¿no? Nadie sabía nada, nada había por ninguna parte. Y decido fundar una asociación trans con otro amigo y con algunas personas que eran amistades personales y familiares de ambos, ¿no? Porque como hace falta un número de gente para poder hacer una asociación, pues no hubo otra, ¿no? Los estatutos, llamar a Barcelona, oye Natalia, ¿qué es un estatuto? ¿No? Espera que te lo mando. Y en ese plan, porque no teníamos más información ni más forma de hacer las cosas. ¿Por qué la asociación? Pues evidentemente porque personas trans tenía que haber. Yo conocía a uno, pero fijo que tenía que haber más. ¿Y qué pasaba con estas personas? Pues que en algún sitio estarían y todas las personas necesitábamos una atención. Y luego, pues, ¿por qué Catalingorri? Pues porque es donde están mis colegas, o sea, ¿no? Oye, entonces está Lourdes Lasarte. Oye, Lourdes, que necesito una sede social, pues pásate por aquí, porque esta es tu casa, punto, ¿no? Y ahí es cuando nos fusionamos, o sea, Ilota Ledo se fusiona con los que ya estaban fusionados, que eran Egan y Lumacha, ¿no? Y al principio, pues bueno, se trataba de dar a conocer qué era la transexualidad, porque ni ellos ni ellas tenían la menor idea de lo que era una persona trans, ¿no? Tenían un montón de estereotipos y de ideas preconcebidas que no tenían nada que ver, ¿no? Y hasta que se puso en contacto conmigo precisamente Merche Leranos, que le había mandado Pablo, que era el jefe de ginecología de Andraice, a hacer un cursillo a Canarias para enterarse de qué era esto de la transexualidad.
porque tenían a una chavala que se llama Anaís, que tenía entonces 14 años y necesitaban tratarla. 14 o quizá más años, ¿no? Pero la conocían desde los 14, ¿no? Entonces, Merche se entera por su hermano de que existe una asociación de trans, se pone en contacto conmigo, me meto en Andraice, pues a lo que es Gozámenes y programa de salud sexual para jóvenes y adolescentes, y ahí empezamos un poco pues a dar a conocer a través de mi propia experiencia qué es la transexualidad, pues en pueblos, en la universidad pública, allá donde llamaban, allá que yo me iba y les contaba la historia de mi vida, ¿no? Y evidentemente, bueno, Merche, como estaba haciendo solo una sustitución, cuando terminó la sustitución, le llamo y le digo, oye Merche, ¿qué tal si te vienes a la asociación y tú que sabes mucho de papeles, te pones a hacer el servicio de atención, ¿no? Un servicio de atención para personas trans y de paso pues LGTB, ¿no? Y así fue. Antes de eso me hicieron un gran regalo, ¿no? Que fue en noviembre del 2005, por los años que yo llevaba colaborando con Gozámenes, me dijeron, oye, ¿y qué te gustaría que hiciésemos, no? Me dicen, o sea, les digo, hombre, yo quiero unas jornadas, ¿no? Trans en Pamplona, ¿no? Bueno, pues venga, ¿no? Se puso todo el mundo a trabajar y a la carta, ¿no? ¿Qué más quería yo? Digo, pues nada, pues que venga Natalia, que venga Carla, que venga Kim, que venga Topichichi por aquí, ¿no? Y que vengan a los mejores hoteles de Pamplona, que lo pague todo las farmacéuticas de Navarra y que les pongan una alfombra roja, porque yo venía de conocer lo que era la transexualidad en los años 90 aproximadamente, ¿no? Que yo estaba trabajando de noche en una gasolinera y allá venían las chicas trans que hacían la prostitución en Pamplona y me contaban sus historias, ¿no? Me contaban que no podían ir a un hotel, a un hostal, alquilar una casa, etcétera, etcétera, que había una sola pensión en toda Pamplona que les acogía, que les cobraban a diario, entonces tenían que prostituirse para sacar el dinero para poder pagar la pensión de ese día, y que de día no podían salir porque no podían, la gente les acosaba, les insultaba y todas estas cosas, ¿no? Por eso cuando se consiguió hacer esas jornadas yo les dije a los mejores hoteles, ¿no? Y además a los que yo sé que son un poco de tendencia transfoba, allá que van, ¿no? Y así fue como se hicieron las jornadas en el 2005, donde se llegó a acuerdos entre todas las personas trans del Estado, aparte de otras reuniones anteriores, de que teníamos que hacer una ley, porque había discusiones, ¿no? O sea, no, pues si son los políticos los que tienen que hacer la ley, ¿no? Yo decía, sí, pero si tú no se lo has hecho, ¿tú te crees que un político sabe las necesidades de las personas trans o algo? No, o sea, si no saben de cosas más simples, van a saber de algo como esto. Sí, pero bueno, pues venga, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y por medio de reuniones y cosas así, pues cada persona de cada comunidad y tal fue aportando lo que se le ocurría y luego se fue llevando a palabra de ley a través de Marina Sanz, que era la persona que había estudiado Derecho, ¿no? Y la misma ley que se defendió a partir del 2005 es la misma ley del protocolo, o sea, de Podemos que tenía que presentar en el Parlamento, o sea, era la misma. Lo que pasa es que como en vez de ponerla delante el PSOE lo ponía Podemos, entonces el PSOE se enfada y viene todo este follón, ¿no? Ya
las reivindicaciones son, pues eso, menores, que es lo que no se atendió en el 2007, menores, personas migrantes y personas no binarias. La despatologización, obvio, o sea, es que eso es de cajón, porque una vez que ya te lo admiten en Europa, ¿de qué vas, no? Si no. Y bueno, pues ya veremos a ver si nos siguen tomando el pelo, como desde el año de las catacumbas hasta ahora, o si por fin nos tienen en cuenta, ¿no?, el Estado español, de nuestras reivindicaciones. Y luego, bueno, pues el modelo de salud de Transit, evidentemente es el modelo de salud al que aspiramos en Navarra también, que espero que a partir de que ahora Merche Legano está dentro, ¿no?, podamos meter las narices ahí, ¿no?, para formar e informar, si se dejan, a la clase médica navarra, que todas y todas sabemos que aquí son unicejos. O sea, yo lo siento, ¿verdad? Pero siempre ha sido así, y si no hacemos algo, esto no va a cambiar, ¿no? Y lo tenemos que hacer desde cada una y cada uno de nosotros, pues haciendo cosas, no sé, porque las jornadas estas del 2005 pusimos un nombre hiper mega super rimbombante, ¿verdad?, que no soy capaz de repetirlo, de lo complicado que era, precisamente para ver si picaban las personas de sanidad, o sea, médicos ¿no? Y que va, o sea, la misma gente que te encuentras del 28J te la encontrabas en las jornadas. La misma gente que estamos aquí, ¿no?, que nos encontraremos pasado mañana en otra cuestión reivindicativa. Entonces, así difícilmente vamos a incidir y abrir cabezas, ¿no?, que es lo que necesitamos en realidad. No quedarnos ahí en una cuadrilla de colegas que todos pensamos igual, porque no es como solucionamos los problemas así. Y ya está. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a las personas que habéis venido. Yo soy Calle Chani, soy vicepresidente de Transcolore, que es una asociación que, igual que Iván montó el Toledo en sus tiempos, ¿no? Nosotros también tuvimos que montarla sin saber cómo se montaba una asociación ni cuánta gente tenía que haber. Simplemente nosotros queríamos estar en las mesas de trabajo de la ley de 2017. Sabíamos que era súper importante que estuviéramos, que además se nos ofreció esa posibilidad, ¿no? Y eso hicimos, montamos Transcolore para poder trabajar, básicamente. Bueno, estuvimos trabajando en la ley y la verdad es que me escuchaba a Bea mientras venía en el coche en streaming, pues escuchaba un poco a todas y es verdad que fue un ejemplo de forma de trabajar. Yo creo que se planteó todo con muchísimo respeto ¿no? Yo creo que estuvo como trabajamos. Es verdad que a última hora tuvimos un bache, así como, ¡ay Dios! ¡Se nos va la ley! Y no firmamos la ley exactamente que queríamos, pero bueno, yo entiendo que es una buena ley, ¿no? Y que además contar con las personas no binarias, etcétera, que no entiendo en qué forma se puede excluir de una ley a la gente no binaria, a los migrantes y a los menores, ¿no? Como no lo entiendo, pues no. Bueno, aquí en Navarra sí que es eso, intentamos meter a todo el mundo, ¿no? Y ahora lo que sí que es verdad, que creo que no habéis hablado, son las resistencias que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando con muchas resistencias para llevar a cabo la ley. En Transvide es un desastre, sigue siendo un desastre. Estamos teniendo muchísimos problemas. Saray, creo que eras la que estabas diciendo que teníamos que tener, o sea, era muy importante aún la persona que hay al cargo, ¿no? Eso es fundamental siempre, pero no debería ser así.
deberíamos tener herramientas con la ley para que cualquier persona que esté allí tenga que hacer las cosas de determinada forma, ¿no? Que esté la gente protegida. Y eso es fundamental, creo yo, porque hay muchísimo desconocimiento, muchísima transfobia creciendo, ¿no? Y tenemos que estar como muy pendientes y tener todo como muy cerradito, ¿no? Para que las cosas se tengan que hacer de manera no transfoba, ¿no? De manera respetuosa y así. Entonces yo creo que, bueno, ya ahora estoy aquí pues pendiente a ver qué ocurre con el cambio. Seguimos recibiendo quejas de la gente la sigue patologizando, la autodeterminación sigue sin estar clara en Navarra, cuando está firmadísima. Bueno, seguimos así. Hay mucho problema con los menores y los menores y los menores. Pues aún tenemos muchísimas resistencias, ¿no? A mí me preocupa muchísimo también esta ola transfoba tan heavy que estamos viviendo con mujeres cis que se niegan a ser cis. Eso es como una hetero que se niega a ser hetero. Bueno, pues tú misma, hija mía, no sé, bien, vale, no sé, te tomaste la pastillica, no sé. Entonces, estamos teniendo problemas porque mucha de esa gente está en puestos de poder, porque en lo suyo son muy buenas, ellas se defienden lo suyo muy súper bien, pero luego son transfobas, ¿no? Entonces estamos teniendo un problema muy heavy, porque está el fascismo creciendo por un lado y por otro lado el fascismo creciendo también dentro de la progresía, ¿no? Es una cosa como muy extraña. Yo hace poco estuve hablando con una persona no binaria que tuve la suerte de conocer también en una charla y nos estuvimos riendo dentro de la catástrofe y hablaba de que bueno, si la gente que conocéis la homofobia y la lesbofobia, ¿no? Que es un viajazo, pues bienvenidas a la transfobia, porque aquí empieza realmente el circo, ¿no? Entonces, bueno, que seguimos necesitando protección, que a nivel sanitario también cada vez tenemos menos medicación, o sea, hay menos hormonas, menos opciones de hormonas a las que podemos acceder. Eso es muy preocupante. También es muy preocupante que las hormonas a las que accedemos no están diseñadas para nuestros cuerpos. No solo no están diseñadas para nuestros cuerpos, sino que en los propios prospectos pone que están exclusivamente diseñadas para otros cuerpos. Entonces, bueno, yo una vez viajaba por Perú, hubo un problema que se cayó una carretera, no sé qué, y ponían un cartel: usted viaja a partir de ahora por su cuenta y riesgo. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el momento de eso, de unar fuerzas con el transfeminismo a tope, de mantenernos muy unidos, muy unidas, muy unides, y porque la que está llegando es buenísima, y yo la verdad es que estoy con los pelos como escarpias todo el rato, y sobre todo muchas redes. Yo recuerdo llegar en el primer que hablé fue con Iván, que me conocía hace 200.000 años y yo no le contaba nada. Yo soy muy mío y muy reservado, aunque no parezca. y bueno, al final le conté con una red buenísima de chicos trans. Llevé a Rosa Almiral, que fue lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, ¿sabes? Aquí en este mundo. Vamos, yo a esta señora le tengo que conseguir un Nobel, y creo que tenéis que uniros a la causa. A esta señora hay que conseguirle un Nobel, por favor. Y siempre se lo digo. Y bueno, yo cuando llegué a su consulta, me senté con Rosa, le conté un poco, pues de persona a persona, con las que yo andaba, ella también, y yo me fui de allá sin hormonas porque tenía que grabar un disco, ¿te acuerdas? Y me fui como loco, ¿sabes? En el coche iba como un subidón porque bueno, pues es que fue pues como es ella, y como debería ser realmente, ¿no? Como lo que uno entiende que tienen que ser las cosas. Luego llegué aquí a Transvide, o sea, a UNATI, y flipé muchísimo. Me encontré con una señora que me miraba y no entendía nada, y al rato se dio cuenta además de que había entrado mi pareja. Se sorprendió de, uy, esto. Y lo primero lo que me dijo en aquella sesión fue que yo les tenía que convencer de que... yo le dije: señora, yo no estoy aquí para convencerla a usted de nadie. No, pues me tienes que convencer a mí, a la psicóloga y a la psiquiatra. Digo, pues no. Digo, perdona, que yo tenía ya casi 40 años, digo, no voy a estar aquí convenciendo a nadie. De repente me sentí súper tutelado,
Digo, pero bueno, yo que soy un tipo que se ha sacado las alubias, estoy en Madrid desde los 18 años, 19 años, claro, no, señora, usted no va a venir ahora aquí a decirme, no, que me quiere usted tutelar. Por suerte, Katalingoni también propició como la unión de varias personas trans, que un poco empezábamos el proceso allí, y yo recuerdo decir en esa mesa que la UNATI había que tenía que saltar por los aires. Y la gente me miró con cara de no, pero nos van a quitar la medicación. Y bueno, pues es que pues eso, mi mujer está embarazada y tiene acceso a los sistemas, ¿no?, de sanidad. Yo pago dinero por la sanidad, ¿no? Y además no solo yo pago el dinero, los inmigrantes también pagan el dinero de la sanidad porque está en las compras, no está exclusivamente, el dinero que va a la sanidad no sale de los sueldos exclusivamente. Eso es algo que la gente no sabe y que se debería tener en cuenta cuando la gente habla, ¿no?, de los accesos. Así que, bueno, hemos conseguido que el sistema sea mucho menos transfobo, pero no podemos seguir dependiendo de las personas. Así que, bueno, yo creo que la intención es buena. Nosotros, la idea es todo el rato seguir mirando a Transit y conseguir por fin ese sistema en Navarra, que sería la maravilla. Así que, bueno, en esas estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kai, por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Bueno, ya para terminar, en los 10-15 minutos que nos quedan, a través de la aplicación que podían acceder con el móvil que tenían en las hojas o online, hay gente que está viéndonos en streaming también y tenían la opción de hacer preguntas anónimas o poner su nombre si quieren, y son preguntas que pues van dirigidas al panel o a todos. Los que están aquí en persona también pueden hacer preguntas. No hay micrófono, entonces tienen que alzar la voz. Pero bueno, como tenemos preguntas escritas, que de hecho algunas están dirigidas a personas del panel, las voy a ir leyendo. Depende un poco de la ideología de donde estés. Digamos, a mí, por ejemplo, este debate me parece que no me interesa mucho el sexo, el género y tal, y además es entrar dentro de un debate en que yo por sexo entiendo una cosa muy distinta de lo que entienden muchas otras personas, ¿no?, sobre todo las TERF. Y por lo tanto diría que no quiero entrar en este debate. O sea, yo sí que puedo hablar de identidad de género. Identidad de género es el género en el que una persona se identifica, que es un largo espectro entre estas dos categorías que socialmente se han definido como hombre y mujer. De identidad de género sí sé, de sexo y género entenderíamos cosas muy distintas. Claro, por eso en la ley de Navarra, por eso aparece identidad sexual y de género, porque había diferentes perspectivas, y entonces para integrar y no que nadie se quedara afuera, no como nos han hecho en la estatal, que a las personas que veníamos de la sexología nos han ignorado y han puesto solo identidad de género, pero vamos, lo que tú dices, yo creo que no procede. Bueno, pues yo sí me voy a atrever. Ya está. ¿No, Iván? Identidad sexual. Yo hablo de identidad sexual, porque creo que el género es un constructo. Bueno, creo que la identidad sexual y el género son constructos, las dos cosas. Porque a ver si yo no he visto en el resto de mamíferos etiquetas que hablen de hombre, mujer, etc. O sea, todo es un constructo, absolutamente todo. La gente que viene aquí de repente desde la biología o desde cualquier otro sitio armada con la biología diciendo que el sexo está establecido y que eso es inamovible, etc., pues es como, mira, hay una persona o varias personas que han llegado a este acuerdo desde la ciencia, ¿no? Porque la mayoría de la gente, o sea, del estudio que han hecho, la mayoría de la gente les cuadra, ¿no? Y los animales, vale, de acuerdo. Pero esto es como... Vamos ahí, ¿no? No sé, yo es que trabajo todo el rato desde la empatía, entonces me parece un estupendo todo lo que decís, ¿no? Pero a veces pienso que es mucho más sencilla la historia.